Ok, a ver, un momento. Listo. Bueno, pues yo les voy a hablar un poquito de lo que es el electrospinning y su importancia en ingeniería de tejidos, ya que actualmente me encuentro haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México con el doctor Ricardo Vera. Estamos trabajando lo que es el electrohilado de materiales poliméricos para su posible aplicación en ingeniería de tejidos. Bueno. Para empezar, les voy a dar unas palabras clave de lo que es mi proyecto, de lo que estamos trabajando. Yo tengo entendido que aquí en la ENES pues no se trabaja mucho con polímeros, entonces probablemente pues algunos no tengan el conocimiento, entonces vamos a empezar con lo básico. Estamos trabajando con polímeros pues que son macromoléculas compuestas de cierta cantidad de polímeros de nanómeros que se repiten. Todo esto pues con la finalidad de emplearlos como biomateriales, algunos de ellos podrían ser sintéticos, podrían ser naturales, podrían ser híbridos. Un biomaterial como tal, pues es un material que podemos utilizar dentro del cuerpo humano, que puede estar en contacto con un sistema biológico y que puede reemplazar o puede modificar algún tejido. Los biomateriales pueden utilizarse en el cuerpo externa e internamente. ¿Por qué? Pues porque hay ciertos materiales que se utilizan como prótesis, por ejemplo, que también son biomateriales, y hay ciertos materiales que se utilizan dentro del tejido humano que ya vienen siendo como andamios que también están hechos de biomateriales. La ingeniería de tejidos como tal es un área interdisciplinaria, la cual contiene una aportación de diferentes áreas como la ingeniería química, la ingeniería mecánica, la física, la química, biología, etcétera, todas en conjunto con el propósito de diseñar y crear soportes que nos puedan servir para regenerar o para reponer completamente algún tejido dentro del cuerpo humano. Estos soportes los vamos a llamar matrices tridimensionales, las cuales son soportes para que las células se anclen, las células puedan adherirse a este material y posteriormente puedan diferenciarse y reproducirse, proliferar, ¿ok? Y finalmente el electrospinning, pues es un proceso en el cual se pueden crear fibras, ya sean nanofibras o microfibras, las cuales nos puedan servir para diferentes propósitos. En este caso, pues en la ingeniería de tejidos como andamios tridimensionales, pero el electrospinning se puede usar en diferentes áreas que a continuación vamos a ver. Aquí en esta imagen les muestro lo que es el soporte del material, que es parte de la ingeniería de tejidos en conjunto con el componente celular y los aditivos activos, forman lo que es un andamio tridimensional que se puede implantar dentro de un paciente enfermo para posteriormente pues, tener un paciente sano. Las características que un andamio debe de tener para poder ser usado dentro del cuerpo humano es ser biocompatible con el cuerpo, tener porosidad interconectada, esto para que las células se puedan anclar a él, no ser tóxico ni carcinógeno, tener osteoconductividad, tener buenas propiedades mecánicas de acuerdo al lugar donde va a ser implantado, tener biodegradabilidad, ser un material radiolúcido. Esto quiere decir que cuando posteriormente a que sea implantado se haga un estudio o se tomen rayos X, una radiografía, se pueda ver el material, el estado en el que se encuentra este biomaterial, este andamio. Ser relativamente barato, fácil de fabricar y procesar para su producción en gran escala, que este es un problema que hasta el momento todavía se está trabajando en él porque la mayoría de los andamios pues no tienen esa facilidad de producción como por ejemplo las prótesis.
Aquí vemos este triángulo que nos muestra los 3 pilares de la ingeniería de tejidos, que son las señales bioquímicas, las células y los sistemas de andamiaje. Sin estos 3 pilares, pues la ingeniería de tejidos no funcionaría correctamente. Todo esto es para ayudar a que las células se diferencien y proliferen, se orienten también, y para que tengan una estructura compatible con el cuerpo. Una pequeña relato o historia del electrospinning es el siguiente, o sea, el electrospinning es nuevo, pero ya tiene muchísimo tiempo que se comenzó a estudiar. Todo lo comenzó Rayleigh y Zenley en 1914 y 1897, cuando ellos estudian el comportamiento de las gotas de agua, de gotas de una solución polimérica, cuando está en contacto o cuando está en acción con diferentes fuerzas electrostáticas. Entonces, a base de los estudios de ellos dos, es cuando Formans en 1934 por primera vez diseña un equipo, un sistema, el cual nos permite electrohilar fibras de celulosa en este caso. Es muy básico su sistema que diseña. Aquí se puede ver una solución, acá lo vemos más claro, la cual está en contacto con un disco que gira, y este disco pues a la vez está sometido, se le aplica un alto voltaje para que surjan estas cargas electrostáticas en la solución y se pueda generar lo que viene siendo una diferencia de campo, y se generen nuestras fibras que posteriormente van a ser recolectadas por por esta otra ruedita que es nuestro colector, y posteriormente van a ser lavadas y secadas. El electrospinning básicamente pues es la creación de fibras de polímeros mediante la aplicación de un alto voltaje. A una solución polimérica se le aplica el campo eléctrico que proviene de un electrodo con polaridad negativa para formar fibras delgadas que son atraídas hacia un electrodo móvil con polaridad positiva. Las 4 partes principales de un sistema de electrospinning pues es la bomba, el capilar, que es de aquí, el alto voltaje que se aplica en las 2 partes y el colector. Este es el sistema básico. Utilizamos básicamente una jeringa en la cual se va a depositar la solución polimérica mediante una bomba para que se vaya distribuyendo, salga por el capilar, y las gotitas que salen del capilar son las que van a generar nuestras fibras que después van a ser recolectadas por nuestro metal colector. Esto es lo que pasa en el capilar. A medida que aumenta el voltaje aplicado, la superficie semiesférica de nuestra gota de solución polimérica va cambiando hasta que se convierte en un cono, a lo que llamamos cono de Taylor. Esto pasa porque la fuerza, el alto voltaje rompe con la fuerza de tensión superficial que tiene aquí nuestra solución, y se empieza a deformar, convirtiéndose en un cono que posteriormente se va a alargar y va a ser atraído por nuestro sistema colector. Los parámetros que debemos de tomar en cuenta y mantener un equilibrio entre ellos son los siguientes. Los parámetros de la solución son la viscosidad, la conductividad y la tensión superficial. Estos parámetros son los más importantes en nuestro equipo de electrohilado porque son los que dependen de la solución. No podemos tener una viscosidad muy alta ni una viscosidad muy baja. Tenemos que mantener una viscosidad promedio para que se puedan generar los conos de Taylor. Los parámetros del sistema son el voltaje que vamos a emplear, que normalmente es mayor de 30 kilovolts, y la velocidad del flujo de nuestra solución y la distancia que va a haber entre nuestro capilar y nuestro colector de nanofibras. Y los parámetros del ambiente, que son la atmósfera y la temperatura, estos también deben de estar determinados y deben de estar
pues bien determinados antes de que pongamos a trabajar nuestro sistema para que no ocurra ningún cambio ni ningún defecto en nuestras nanofibras resultantes. El campo de aplicación de las nanofibras es amplio. Podemos aplicar nanofibras en la nanocatálisis, biotecnología, electrónica, óptica, farmacéutica, en el área cosmética. También podemos aplicar nanofibras en la industria textil y en la ingeniería de tejidos, que es en la que nosotros estamos enfocados. En la ingeniería de tejidos, pues hay 3 aplicaciones muy importantes, que es para la construcción de andamios regenerativos, para la construcción de apósitos y para la construcción y para la liberación de fármacos. Aquí podemos ver unas micrografías en las que tenemos la matriz extracelular, que es la matriz extracelular es la parte de nuestro cuerpo donde las células están depositadas y ancladas. Es todo el entorno de nuestras células. Entonces las células necesitan este tipo de entorno entrelazado para poder anclarse y poder diferenciar posteriormente. Entonces, si pueden observar aquí, las fibras electrohiladas, las fibras nanométricas en este caso, son muy parecidas a la matriz extracelular. Los apósitos también funcionan como andamios y son pequeñas membranas que podemos poner en la piel como andamios para regenerar cierto tipo de daños en la piel o de heridas, quemaduras, etc. El polímero que nosotros vamos a utilizar es polivinilpirrolidona. Este polímero es amplio en sus aplicaciones, es nuevo en el área de electrospinning y lo elegimos porque tiene características muy buenas para ser usado como andamio en ingeniería de tejidos. Es biocompatible, es cerotóxico, es químicamente estable, es soluble en agua, es resistente a la temperatura, en este caso temperaturas de proceso, es estable al pH del cuerpo humano y absorbe aproximadamente el 40% de agua en su peso. Entonces, todas estas características pues nos sirven a nosotros para poder determinar si es factible o no poder hacer un andamio a base de este polímero, que probablemente podríamos combinar con algún otro polímero natural como colágeno o quitosano, etc. El método básico de electrospinning, como les comentaba, es el que tiene la aguja, el capilar, y pues aquí tiene 2 facetas, que es la vertical y la horizontal. En la vertical puede ser de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, y la horizontal pues de un lado hacia otro. Como pueden ver aquí también, pues están las partes básicas que les comentaba, que es la bomba, lo que viene siendo nuestra solución polimérica, nuestro colector y el voltaje que se aplica mediante una fuente de poder de alto voltaje. Este sistema básico pues nos sirve para crear nanofibras. En este caso pueden ser nanofibras con algún núcleo y una coraza, o con doble coraza, en este caso del electrospinning triaxial. Puede ser un núcleo con primera coraza, segunda coraza, dependiendo de qué polímeros queramos emplear en nuestras fibras. También este tipo de electrohilado nos permite hacer, aparte de las fibras núcleo coraza, nos permite hacer fibras que tengan 2 polímeros, pero diferentes posiciones. Por ejemplo, polímero lado a lado, de un lado un polímero que tenga ciertas características que queramos aplicarle a nuestras nanofibras, y del otro lado el otro polímero. También con pequeñas islas de un polímero dentro de otro, con pequeños destellos, o puede ser con el núcleo excéntrico. Este método básico también nos permite hacer multidisparos o multichorros. Esto lo podemos hacer modificando lo que es nuestro colector de una forma un poco ovalado,
para poder determinar a qué longitud llegarían nuestras nanofibras y cómo se distribuirían. La otra forma es teniendo nuestra jeringa y podemos ponerle diferente cantidad de salidas para que tenga diferentes polímeros en diferentes direcciones. Aquí también podemos observar otros tipos de electrospinning mediante aguja, como es el método de electroblowing. En este método es el capilar y aparte se le pone aire comprimido a un lado para direccionar nuestras fibras. El electrospinning que es asistido por un campo eléctrico. Este campo eléctrico nos sirve también para determinar un área en la que nuestras fibras van a ser depositadas y para determinar una mayor uniformidad en ellas. El electrospinning mediante centrifugado nos ayuda a tener una mayor cantidad de nanofibras, ya que utilizamos aquí, por ejemplo, 2 capilares, podemos utilizar más capilares y mediante el centrifugado nos ayuda a utilizar una menor cantidad de voltaje, lo cual pues en este caso nos ayuda a aumentar las fibras y reducir el voltaje. Y ahora esos son algunos tipos de electrospinning que ya no es con capilar, ya no es con aguja. En esto, pues se busca mucho innovar y este tipo de electrospinning, pues es el que está ahorita estudiándose mucho, ya que se quieren hacer fibras en mayor cantidad. Cuando estamos utilizando nosotros una sola aguja, pues es un solo disparo, el cual tenemos trabajando mucho tiempo la bomba y tenemos mucho tiempo trabajando la producción de una sola fibra, que lo que movemos es el colector. En este caso, cuando ya no usamos, ¿qué es lo que se busca? No usar aguja, podemos tener una mayor cantidad de nanofibras en menos tiempo. Algunos de los equipos que se utilizan es de Bubble Electrospinning, en el cual se generan burbujas de nuestro polímero y las burbujas son las que son sometidas al alto voltaje para generar a la vez una gran cantidad de las nanofibras electrohiladas. En tenemos lo que es el método diferencial de electrospinning. Cuando fundimos un polímero, aquí no es necesario hacer una solución polimérica, aquí fundimos un polímero para directamente electrohilarlo. En el caso del splashing electrospinning, tenemos lo que es una solución que va a ser proporcionada o distribuida de acuerdo al goteo sobre un polo positivo que va a estar en movimiento. Entonces lo que se va a hacer es como un splash de las nanofibras que van a ser colectadas por un colector metálico. El Blow Bubble Electrospinning pues es muy parecido al de aquí arriba, simplemente a lo que se le agrega es aire caliente para poder mantener también la dirección de las nanofibras y poder tener una mayor cantidad de nanofibras. Otro método sin agujas muy conocido es el electrospinning de hilera. Este método pues ya es patentado, ya hay una empresa que se llama El Marco, que ellos ya diseñan este tipo de sistemas completos para electrohilar. La ventaja que tiene este sistema es que tiene un colector en el cual tenemos un material de soporte que va a retener todas las nanofibras. Y tenemos una hilera que en este caso puede ser en forma de cilindro, puede ser en forma de disco rotatorio, de espiral, o puede ser en forma de una esfera, que va a estar dentro de nuestra solución polimérica, la cual va a estar en un movimiento relativamente lento
y en su superficie va a generar los conos de Taylor para que estos creen las nanofibras que posteriormente serán recolectadas. Obviamente, como en el sistema básico, pues este sistema pues también tiene que emplearse un alto voltaje a los dos polos para que pueda surgir esta acción de las nanofibras, de creación de nanofibras. Nosotros optamos por desarrollar este tipo de sistema por hilera en el instituto, ya que tenemos un área superficial mayor para poder crear las nanofibras y de acuerdo a la literatura, a artículos previamente leídos, pues se observa que la cantidad de fibras es mucho mayor y la uniformidad de las fibras es muy buena de acuerdo al polímero utilizado. Aquí podemos ver nuestra banda colectora, que va a ser la que va a detener las fibras que posteriormente pues se van a ir acumulando aquí en toda esta parte, va a estar rotando a una cierta velocidad. Tenemos nuestro rodillo que va a estar sumergido en la solución polimérica. Este rodillo lo diseñamos de 10 centímetros de largo por 6 centímetros de diámetro y la distancia entre el rodillo y nuestra banda colectora será aproximadamente de 10 a 15 centímetros. Esta distancia va a poder ser cambiada, movible de acuerdo a los parámetros que nosotros determinemos y que queramos obtener en nuestras características que queramos obtener en nuestras nanofibras. Todo esto va a estar en un sistema cerrado, en una cámara de acrílico, la cual va a tener entrada de aire, va a tener flujo de aire, entrada y salida, y va a tener condiciones de 20 grados centígrados. 25, perdón. Aquí les muestro nuestros rodillos que diseñamos. Nosotros cambiamos un poco. El rodillo como tal se muestra un rodillo liso. Nosotros decidimos hacerle un relieve a nuestros rodillos, dos rodillos con relieve diferente, con una rugosidad. Podemos observarla aquí, son pequeños piquitos, no se ve muy bien, pero son pequeños piquitos. ¿Por qué hicimos esto? Porque se hizo una simulación en campo electrostático de un rodillo liso para ver cómo se distribuye el campo magnético. Entonces se observa que el campo magnético se enfoca en las esquinas de nuestro rodillo, que vendrían siendo estas partes de aquí y de aquí, que es donde hay menor curvatura. Entonces, al enfocarse ahí es donde más cantidad de nanofibras se van a producir y entonces solamente tendríamos nanofibras producidas en esa parte. Tendríamos muy poquitas producidas en toda el área restante de lo que es nuestro rodillo. Entonces lo que decidimos fue hacer este tipo de relieve para que el campo para que el campo magnético se distribuya en toda el área o la mayor cantidad de área posible y puedan haber mayor cantidad de nanofibras dirigidas hacia nuestro colector. Aquí ya les muestro un poco lo que es nuestro sistema. Hacen falta algunas cosas como la cámara de acrílico, ver cómo vamos a mantener el líquido de nuestra solución polimérica en el mismo nivel. Pero el mecanismo pues ya está diseñado. Lo que es la fuente de alto voltaje ya se pidió, ya está por llegar para empezar a trabajar con ella. Y aquí tenemos también este mecanismo que es para poder levantar y bajar nuestra parte colectora y poder jugar con el área de 10 a 15 centímetros y después poder observar la diferencia entre las fibras recolectadas a diferente distancia, perdón. La mayor ventaja de hacer este tipo de andamios electrohilados es que están hechos a base de nanofibras
y tienen una capacidad enorme para poder dejar a las células que se anclen en ellos y que posteriormente puedan proliferar. Aquí podemos ver 3 tipos de andamios: un andamio microporoso, microfibroso y nanofibroso. Aquí esta es nuestra célula. Podemos ver que en un andamio microporoso tiene mucho menos puntos de anclaje que en un andamio hecho a base de nanofibras. Si la célula tiene la capacidad, tiene la posibilidad de anclarse en diferentes puntos, pues es mucho más fácil que se quede ahí, que pueda diferenciar mucho más fácil que si tuviera solamente ciertos puntos de anclaje. También depende mucho de qué tipo de nanofibra, de células se vayan a utilizar, porque depende del tamaño de estas que se determinará el tamaño y la cantidad de nanofibras que se van a producir en nuestro andamio. Para justificar también este proyecto, pues tenemos que el daño total o parcial de un tejido y la pérdida de función de un órgano es uno de los problemas más que abunda más en el área de la medicina. Hay muy baja disponibilidad de donantes, no hay gente que quiera donar y no hay suficientes no hay suficientes órganos que estén disponibles para una donación. Los costos y tiempos de producción son elevados debido a las técnicas empleadas actualmente y mucha gente pues muere en lista de espera, no hay posibilidad de que reciban un implante. Y pues la piel es un órgano también muy importante que muchas veces en el área de la medicina pues no le dan tanta importancia. De hecho, hay mucha gente que sufre accidentes y que pierde hasta el 60% de su piel y no hay manera de regenerarlo. Entonces, con este tipo de andamios que se enfocarían pues en regeneración de piel, es una gran propuesta para ir investigando y ir experimentando para ver cómo reacciona el tejido ante este nuevo andamio. Y los implantes que necesitan cuidados especiales, bueno, todos los implantes necesitan cuidados especiales, pero hay algunos que necesitan cambios constantes, chequeos constantes, y entonces lo que se espera, lo que se pretende hacer es crear pues andamios que puedan utilizarse y que no necesiten un chequeo, sino que solitos ellos se regeneren el tejido. Por otro lado, pues en el instituto ya se ha trabajado anteriormente con nanofibras. Aquí en este trabajo que les muestro, se utiliza un sistema básico de electrospinning para crear nanofibras de quitosano con seda, pero este es el sistema básico en el que vamos creando una fibra, un capilar, lo vamos colectando y es mucho tiempo el que se requiere en comparación que si fuera un sistema sin agujas. Aquí podemos ver que pues la uniformidad de nuestras fibras es muy buena, están distribuidas aleatoriamente, no tienen defectos y su tamaño es de 150 nanómetros aproximadamente, que esto es conveniente ya que la adhesión celular se da por debajo de los 200 nanómetros, por lo tanto, en este caso, pues fue factible producir andamios mediante electrospinning y lo que se espera pues es hacer producción en muchísima más cantidad de andamios, muchísima más cantidad de nanofibras, perdón. Y pues por mi parte sería todo. Pues muchísimas gracias, Muchas doctora. gracias. Muy interesante tu plática. Es un tema que creo que tiene mucho futuro y sobre todo, como comentabas, para toda la parte de biomedicina. Tengo algunas preguntas, pero quisiera si hay alguien, porque yo la pregunta que tengo es sobre los polímeros, pero me gustaría que nos comentara, que nos preguntara alguien sobre alguna duda que tenga. No sé quién quiere empezar.
Yo de momento no, doc. Los polímeros no son mi fuerte. Yo tengo una duda sobre los tipos de polímeros que puedes usar para esto. Nos enseñaste algunos ejemplos, pero ¿cuáles puedes usar y cuáles son sus propiedades para que sean biocompatibles o que puedan usarse para estos fines? Bueno, para que se pueda utilizar como biomaterial, pues debe de ser un biopolímero, debe de tener la capacidad de ser biocompatible con el cuerpo, puede ser bioreabsorbible y más que nada se deben de hacer antes estudios para ver si promueve la adhesión y la proliferación celular. Más que nada se está trabajando o se pretende trabajar más con polímeros naturales que sintéticos. También hay polímeros híbridos, pero tratamos de trabajar con polímeros naturales como el quitosano, como el colágeno, ácido hialurónico, todo este tipo de biopolímeros. Y en cuanto a sus propiedades, por ejemplo, mecánicas o qué propiedades deben tener para que puedan ser hilados. Pues depende mucho del tipo de andamio que quieras electrohilar. En este caso, que queremos sustituir tejido como piel, pues debe tener cierta elasticidad. No es necesario que tenga resistencia, por ejemplo, mecánica. Depende mucho, que tenga alta resistencia mecánica. Más bien depende del área en la que quiera emplearlo. Ok. Muy bien. Polimeristas por ahí que tengan dudas. Teníamos dos manitas alzadas, primero Alejandro Onchi Ismeli y luego el doctor Espiridión. Ah, excelente. Entonces, Alejandro, ¿quisieras formular tu pregunta? Hola, ¿me escucha? Sí. Sí, tengo una duda. ¿Cómo haces para controlar la forma de los andamios que haces? Porque me imagino que una vez que lo recuperas en el colector, la forma macroscópica del andamio es un poco al azar. Entonces, ¿cómo puedes controlar la forma que necesitas para poder llevar a cabo esto? Realmente este tipo de andamios pues es un poco difícil de determinar, de controlar la forma ya final. Normalmente salen como membranas y es la forma que se utiliza. Hay ciertos tipos de andamios que sí necesitan formas específicas. Por ejemplo, cuando se requiere regenerar un tejido óseo, necesitas que sea una forma muy específica y yo creo que el electrospinning pues no es el indicado para este tipo de andamios, pero en el caso de tejido para regenerar piel, pues como membrana como tal, sí funciona. Okay, gracias. El doctor Espiridión creo que continuaba. Sí, tengo una pregunta, gracias. Bueno, de hecho tengo 3 preguntas. No soy polimerista, pero sí me interesa el tema. Y bueno, una pregunta está relacionada a la que hizo el doctor Ismael. En la introducción mencionaste las propiedades y de paso dijiste las propiedades mecánicas. Te interesa estudiar estas, pero no mencionaste qué tipo de propiedades. Sí, como comentaba, de acuerdo al tipo de andamio, al tipo de tejido que quiera sustituir, depende mucho de las propiedades mecánicas. Dependen mucho de las propiedades mecánicas. En este caso, pues los que se estudian son el módulo de Young y la resistencia a la tensión. Son las principales que estudias en un andamio de este tipo. Okay. Tensión Y precisamente, Uh-huh. y ahora relacionada a esa respuesta que me acabas de dar, ¿cómo controlas precisamente esas propiedades en función del campo aplicado? Y por ahí mencionaste algo de homogeneidad y la homogeneidad, ¿cómo se da en ese tipo de, pues, a final de cuentas, de síntesis de materiales, ¿no? No te escuché la última parte. Sí, la primera parte es cómo se da esa homogeneidad en las muestras que tú creas, ¿no? Uh-huh. Mira,
Aún no hago pruebas, sinceramente aún no hacemos pruebas porque estoy terminando con el equipo, pero ya variando los parámetros, yo creo que posteriormente vamos a examinar nuestras muestras microscópicamente y se les va a hacer las pruebas de tensión y compresión para determinar, de acuerdo a la variación de los parámetros que hagamos principalmente, cómo afectó una a la otra. Eso es lo que se hace comúnmente. En general, Ajá. ¿Sí? perdón, discúlpame. En general, el campo, ¿cómo modifica esa propiedad? ¿Cómo modificaría la homogeneidad en principio, la homogeneidad, cómo la modificaría? Y en segundo punto, ¿cómo modificaría las propiedades, en este caso mecánicas de las capas? Pues mira, depende mucho, las propiedades mecánicas van a depender de la cantidad de fibras electrohiladas en un mismo experimento, en una misma área. Cantidad de fibras y el espesor, el grosor de las mismas fibras. Entonces, por ejemplo, la cantidad de fibras la vamos a determinar con el tiempo que esté trabajando el equipo, y el grosor de nuestras fibras y homogeneidad lo vamos a determinar con la distancia de nuestro colector capilar, colector hilera, y también lo vamos a determinar con depende mucho también de la viscosidad de nuestro polímero. Claro, entiendo. Y una más, si me permites. Mostraste un diagrama donde tenías un campo, la asistencia con un campo magnético. Sí. ¿Podrías platicarnos un poquito más cómo funciona ese campo en particular? ¿Cuál es el beneficio de aplicarlo o de retirarlo? Lo que pasa es que el electrospinning necesita que se le aplique un voltaje, un alto voltaje, para que se genere un campo magnético en lo que viene siendo toda nuestra superficie, que es la que va a estar en contacto con la solución polimérica. Aquí en este diagramita, en este dibujito, tenemos lo que es nuestra hilera, y dentro de nuestra tina, nuestra base, está la solución polimérica. Entonces, si esta hilera está sujeta a un campo magnético, la solución que esté en contacto con la hilera, pues va a estar sujeta al campo magnético. Entonces, si está distribuido bien el campo magnético en toda nuestra hilera, se van a generar muchísimas gotitas que van a ser los conos de Taylor, y en cada cono se va a desplegar una nanofibra. Entonces, si nosotros tenemos el campo magnético distribuido de una forma exagerada en ciertos puntos, solamente ahí va a estar generando nanofibras, y teóricamente en nuestro colector solamente vamos a tener fibras distribuidas en estas dos partes, no vamos a tener una uniformidad en el colector. O sea que en pocas palabras, los materiales poliméricos de los que está hablando tienen propiedades magnéticas. No. El material en sí, pues está sujeto a una carga electrostática. Entonces ahí lo que pasa es que surge un desfase de cargas electrostáticas respecto a la carga superficial de nuestra tensión superficial de nuestro polímero. Cuando la carga electrostática supera la carga de la tensión superficial, es cuando se genera. Ok, ahora sí ya. Ok, bueno, esas son todas mis preguntas, gracias. Tenía por ahí la mano levantada el doctor Alberto. Sí, gracias, doctor Ismeli. Buena tarde a todos y gracias por tu presentación. Gracias. Muy ilustrativa. Súper rápido. Entiendo que la mayoría de estos polímeros son fluidos no newtonianos. Tradicionalmente los fluidos no newtonianos cambian sus propiedades, diría yo, drásticamente con la temperatura. Pensando en que tienes movimiento mecánico, yo esperaría que con el tiempo la temperatura del fluido cambie. ¿Hay estudios o tú sabes si este electrohilado se ve afectado después de un rato de estar operando este tipo de mecanismos? ¿Hay cambios en las fibras o no?
No he leído acerca de eso, pero las velocidades que usamos, el movimiento que tiene la hilera es muy lento, es simplemente para que la hilera esté en contacto con el fluido y gire muy lentamente y se puedan generar las fibras. No creo ahí que afecte en una forma, pues en una cantidad apreciable a la cantidad, a la forma o cantidad de las nanofibras. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Diana. Sí, yo tengo dos preguntas, creo que son muy básicas a lo mejor. La primera es, ¿cuáles como las dimensiones finales supongo que es como una tela, lo que queda al final de tu electrohilado? O sea, ¿qué es lo que ves al final? ¿Es una piel, Es como cómo se ve? una membrana, una pequeña membrana, Ajá, pero depende mucho del área de tu colector. Por ejemplo, el área de mi colector es de 10 por 5 centímetros. Entonces vamos a tener aproximadamente un área de ese tipo, pero tú la puedes cortar al área que tú creas conveniente para posibles estudios. y una vez que está ya impresa, por decirlo así, ¿tú la puedes moldear o es rígida? Tú la puedes cortar, moldear así como tal, no, más bien cortarla. Ok. Y otra pregunta, ¿es posible variar el campo magnético de tu colector para con eso darle como forma, es decir, que se agrupen ciertas partes? Porque decías que tu rodillo se utilizó esa rugosidad para uniformizar la salida de la fibra. Entonces mi pregunta es, ¿de tu recolector puedes también darle como ciertos rugosidades para determinar en dónde se concentra más y con eso crear formas o eso no se hace? Yo creo que sí le puedes dar diferente forma a la hilera para crear una superficie en diferente espesor de tu membrana, o sea, tener un relieve también en tu membrana, pero así como tal, como una forma predefinida, como, no sé, no sé, no creo que no. Ok. Y otra pregunta, de tu producto final, ¿qué tanto es densidad de fibras y qué tanto es lo que podemos, digamos, rellenar para la densidad celular? O sea, como qué porcentaje sería el que ocupa la fibra y al final cuál se espera que sea el de la célula. Em, Debería de ser como aproximadamente el material, un 80% polímero y el demás espacio libre para las células. Eso sería lo recomendable. Muchas gracias. Gracias, Alejandro Onchi. Hola, otras dos dudas. Mencionabas que a la solución le agregaba, le haces pasar un voltaje muy alto. ¿Esta energía no puede llegar a afectar las cadenas poliméricas? O sea, calentándolo, llegando a romper algo por ahí. No, el voltaje que está en contacto directamente con la hilera y con la parte de arriba del colector, nada más para hacer para hacer polos opuestos y que surja la formación de las nanofibras. Ok. Y otra duda. Una vez ya tienes como la membrana que recuperas, al no ser completamente densa, las propiedades mecánicas no cambiarían con respecto a la dirección de las fuerzas. O sea, porque no tienes una membrana densa completa, sino fibras separadas. Sí, Entonces, dependiendo de la dirección de las fuerzas, podría llegar a cambiar el módulo de Young. ¿Eso no te afecta en algo? sí afecta, pero como te comento, podemos electrohilar de tal forma que las fibras se direccionaran hacia un solo lado. En este caso, que quiere simular la matriz extracelular, pues van para todos lados, es aleatoria, pero como no es, como en el caso de los andamios para piel no es muy necesario, que tengan, por ejemplo, pues, ¿qué te diré?
que sean totalmente iguales, ahí sí no afecta en forma representativa. Ok, gracias. Muchas gracias. Vamos a una última pregunta por parte de Carlos Corona. Buenas tardes, gracias por la presentación, muy interesante. ¿Mencionaste que vas a sintetizar todo el polímero o vas a comprarlo tal cual? Se van a hacer pruebas con polímero ya sintetizado, comprado, y se van a hacer pruebas con otros polímeros que están desarrollando compañeros a la par en el instituto. Ok, Se entonces, van a ¿sabes hacer más? varias. Perdón, ¿sabes más o menos en qué intervalo de peso molecular debe de andar para que tengas una fibra resistente? Y la última pregunta que tendría es, ¿cuánto tiempo dura esta membrana o el material que tú haces en el cuerpo, o es de forma permanente como una prótesis, vaya? La primera pregunta del peso molecular no la sé, la tengo todavía. Y la de cuánto tiempo dura, tampoco he llegado a ese punto, pero no se queda dentro del cuerpo, no se queda dentro del cuerpo humano. La idea es que, pues, que se disuelva con el tiempo después de que ya las células hayan regenerado el tejido, el mismo andamio se disuelve y desaparece completamente. Muchas gracias. Muy bien, dejo la palabra a la doctora Arlet. Gracias, Ismeli. Yo solo tengo una pregunta. Creo que es importante, cuando nos describiste la técnica de electrohilado, mencionabas que uno de los parámetros importantes a controlar es la viscosidad de la solución polimérica. Entonces, el peso molecular está directamente relacionado con la viscosidad. Entonces, sí es importante tener un dato de la magnitud de ese peso molecular. Entonces, creo que es algo importante a definir. Y también tengo otra pregunta. Tú mencionabas que de tu rodillo modificaron la superficie para tener una mayor distribución del campo y se generaran más nanofibras. ¿Esto ya hay reportes de que la modificación de la superficie tiene ese efecto? ¿O ustedes Sí. Sí, ya existen reportes? Ya hay reportes hay 2, 3 por ahí artículos en el que ya modifican la rugosidad la superficie del rodillo. Y de lo otro, sí, una disculpa, lo que pasa es que todavía no llego a la etapa de empezar a hacer la experimentación con el polímero, y apenas estoy adentrándome en qué polímero iba a utilizar y definiéndolo y todo eso. Okay. Un último comentario para los alumnos del ENES. Sí, tenemos 2 profesoras en el ENES que trabajan en el área de materiales poliméricos, y también ellos en las materias optativas de los últimos semestres también tienen temas selectos en relación con estos temas, ¿no? Entonces, solamente quería comentar eso. Muchas gracias, doctora Vinicaña, muy interesante la práctica. Muchísimas gracias. Pues a mí no me queda otra cosa que agradecer a la doctora Esmeralda. Le doy un aplauso. Igual ustedes ahí si pueden, con su aplauso, pues. Sé que a distancia es más complicado, pero aplauso a la doctora. Creo que su plática ha sido muy ilustrativa. Ella presenta no solo el estudio de nuevos materiales, sino también de procedimientos, dispositivos para fabricar estos materiales, lo cual muestra que la ciencia e ingeniería de materiales es muy diversa y es muy englobante en diferentes áreas, como dijo hoy, ingeniería química o química en general, biología, física, química, matemáticas. La ciencia de materiales es así de amplia, como ustedes saben, y si no saben, pues lo van a descubrir. Todo lo que estudien y todas estas presentaciones les van a ser útiles. No me queda de otra que nuevamente agradecer, doctora, también a Arlet por el apoyo en la organización de este evento, y a todos ustedes que estuvieron acá. Y nosotros le haremos llegar el reconocimiento a la doctora, en el cual agradecemos su presentación, y es una constancia por parte de
la INES y de nosotros como Instituto de Investigaciones en Materiales Unidad Morelia. No sé si quieras comentar algo, Arlet. No, solamente quiero agradecer la participación de todos y se están incorporando chicos de primer semestre de la licenciatura de Materiales Sustentables, entonces exhortarlos a seguir participando en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Gracias y nuevamente un aplauso y nos vemos el próximo mes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.